Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestra última sesión, no solamente del semestre, también del año, del Seminario de Divulgación de Tesis. Y en esta ocasión nos va a platicar Marco Alejandro Corrales Ábalos acerca de su tesis, que es sobre dominación en conjuntos en torneos semicoloreados. Y pues Marco, te dejamos a ti, puedes compartir pantalla, puedes presentarnos. Sí, muchísimas gracias. Bien. Pues, primero que nada, muchas gracias a todos, a los presentes aquí, pues, por tomarse la molestia, por así decirlo, tomarse el poquito tiempo de estar en esta plática que sí tiene como finalidad divulgar un poco lo que estuvimos trabajando mi tutor y yo durante la tesis. Y pues más que nada va pegada hacia un área de las matemáticas que a mí me encanta mucho, junto con el análisis matemático. Y aquí esta área se llama teoría de las gráficas o teoría de gráficas simplemente. Y pues hay varias ramas, ¿no? Que caracterizan a esta área, como por ejemplo es la dominación. Entonces, pues una pregunta de inicio que nos podemos, bueno, que a mí me gustaría dar es que, ¿qué podemos entender como dominación en la teoría de gráficas? Pues tal cual como suena la palabra dominación, dominante significa que hay algo que esté sobre, o sea, algo que cumpla cualidades o cumpla ciertas características, pero esté por arriba de los demás objetos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la otra pregunta con la que me gustaría empezar es que si con base en esta idea de dominación y el uso de colores cotidiano, bueno, los colores que podemos entender como la palabra color, azul, rojo, amarillo, verde, etcétera, pues sí podemos encontrar alguna característica importante, ¿no? Respecto a algunos nodos, que bueno, los nodos los podemos entender como puntitos o vértices, básicamente, ¿no? Entonces, pues, para poner un poquito en contexto qué es la teoría de gráficas, la teoría de gráficas, pues, es un área de las matemáticas que tal cual estudia las gráficas, pero bueno, no es las gráficas que conocemos, que bueno, se nos vendrían a la cabeza, ¿no? Como una parábola, una recta, una elipse, no. Eso es como que otra cosa. Pero aquí las gráficas las entendemos como que constan de dos conjuntos, uno de vértices y otro de aristas. Concretamente, nosotros nos vamos a centrar en las digráficas y bueno, con una peculiaridad que voy a mencionar más adelante, pero se les conoce como digráficas porque a diferencia de las gráficas puede ser que las aristas, que bueno, en este caso son flechas, sí importa la dirección. Vamos, no es lo mismo ir de x3 a x2 que de x2 a x3. A diferencia que en una gráfica, pues sí, sí sería exactamente decir el arista x2, x3, lo mismo que el arista x3, x2. Bueno, entonces no son pares ordenados, son parejas ordenadas las flechas en este caso, y bueno, su representación geométrica tal cual la podemos entender como una flechita, y la representación geométrica de los vértices, pues como un puntito, ¿no? Cabe señalar que pues este tipo de digráficas no les vamos a prestar mucha atención en esta plática, porque pues sí, es bien cierto que son interesantes, tienen ciertas peculiaridades, tienen ciertas... pues aspectos que podrían ser interesantes por ahí, pues respecto a cuántas flechas salen, cuántas flechas entran en el vértice, etcétera, pues no nos vamos a enfocar en ello, más bien nos vamos a enfocar en las digráficas que llamamos M coloreadas, porque significa que sus flechas están coloreadas con M colores, como es en este caso. Tenemos una digráfica de estrellita, en donde, bueno, podemos decir que de estrellita es una digráfica 5 coloreada, porque sus flechas están coloreadas con 5 colores, que en este caso sería rojo, azul, rosa, rosa, gris y verde, perdón. Entonces, sí, en este caso diríamos que de estrella es una digráfica 5 coloreada y son concretamente las digráficas en las que nos vamos a centrar en esta plática y en sí en el trabajo que hice con toda mi tutor. Entonces, pues cabe señalar o cabe recalcar que en la vida cotidiana sirven de gran ayuda a modelar problemas con este tipo de objetos, con, bueno, ya sea con una gráfica o con una digráfica, ¿no? Que tanto nos importe la dirección, pues podría variar si se trata de una gráfica o de una digráfica. Entonces, pues sí, son objetos muy interesantes, muy importantes para el modelado de ejemplos en la vida cotidiana, pues porque intuitivamente, como lo podríamos pensar, los puntos, los vértices representan estaciones fijas, centros fijos, y la flecha o arista es algún tipo de relación, ¿no? Yo que sé, si x1 y x2 hay una flecha, pues significa que hay una especie de relación. Por ejemplo,
Eh, yo qué sé, en una fiesta estamos 10 sujetos, 10 personas, ¿no? Entonces hay una flecha, si solo si el sujeto A conoce al sujeto B, ¿no? O la persona A conoce a la persona B. Entonces, bajo esta ideología es que las digráficas sirven gran ayuda para problemas de cualquier tipo de especie, principalmente de la vida cotidiana. Y bueno, qué mejor si les ponemos colores porque sabemos que la relación, bueno, ya es fija, pero quizás la relación tiene una cierta ponderación o un cierto estirpe, ¿no? Yo que sé, mis mejores amigos, mi relación es muy buena y entonces la flechita que sale en nuestro modelo es verde, pero así las personitas que no me caen todo bien es roja o algo así, ¿no? Entonces, supongamos que estamos ante un modelado de una ciudad en donde tenemos varias estaciones de transmisión, la estación A, la estación B, la estación C, etcétera, hasta la estación M, ¿no? Y supongamos que los centros, que los puntos representan centros de transmisión, yo que sé, de algún servicio en especial, por ejemplo, luz, agua, internet, gas, etcétera, ¿no? En este caso, pues como están un poquito los colores tipo semáforo, pues sería bueno, yo que sé, por ejemplo, internet. Entonces, supongamos que la digráfica de uno modela una red de internet, ya sea local, internacional, eso no nos vamos a especificar en esos detalles, pero pues sí, supongamos de vía de mientras que esta digráfica modela una red de internet inalámbrica, ¿no? Y bueno, los puntos son centros de transmisión de internet y las flechas significa que hay una red, yo que sé, de A a B, o una red inalámbrica de B a D, o una red inalámbrica de G a I, ¿no? Y pues los colores podrían representar de qué calidad es esta red, porque bueno, sí nos ha pasado que incluso dependiendo en el lugar que estemos, yo que sé, en nuestra casa o en algunas partes específicas en la ciudad, pues puede ser que incluso la señal o de internet no sea del todo buena, sea de calidad baja, entonces podríamos decir que las flechas de color rojo representan pues esta transmisión de internet de calidad baja, ¿no? Pero las flechas de amarillo representan la calidad media de internet y las flechas de calidad verde, pues la de calidad alta, la de mayor calidad, ¿no? Entonces, pues si lo vemos así, parece una digráfica común y corriente, pero hay unos vértices en especial que, por ejemplo, por algo están señalados, que en este caso son el C y el vértice A. ¿Por qué? Porque pues a partir de cualquier otro vértice que consideremos, podemos llegar mediante una especie de reglas que ahorita las voy a mencionar, pero podemos llegar, por ejemplo, mediante respetando las direcciones, por supuesto, porque bueno, como estamos en una digráfica, no es lo mismo D, B que B, D, entonces se debe que respetar la dirección. Y mediante un solo color. Por ejemplo, si yo me encuentro en el punto G, pues puedo llegar al punto C mediante una trayectoria, formalmente hablando, de color verde, ¿no? Bueno, estoy en G, me voy a I, de I a J, de J a K y de K a C, ¿no? Entonces, formalmente eso se le conoce como trayectoria monocromática. Podríamos decir que hay una trayectoria monocromática de G hacia C. Y eso pasa en cualquier punto que nosotros nos enfoquemos. Si nos enfocamos en el punto D, pues hay una flecha directa. La trayectoria puede constar de una sola flecha. No necesariamente debe constar de muchas flechas y al revés, no necesariamente debe constar de solo una flecha. Ahí se varía un poquito la cantidad de las flechas necesarias que necesitemos llegar a cada uno de estos puntos, pero lo importante es respetar tanto la dirección como el color. Y bueno, no necesariamente puede ser que todos los puntos lleguen a C, por eso también seleccionamos al punto A, ¿no? Por ejemplo, si yo me fijo en el punto F, en el vértice F, pues es cierto que no hay una trayectoria monocromática a C, porque en el mejor de los casos sí hay una trayectoria, pero pues cambia de color, ¿no? Hay este cambio de color de amarillo a verde y pues eso podría ocasionar, incluso cuando se mejore la calidad, pues este tipo de errores de se ha superado el tiempo de conexión. Es un tipo de error que a pesar de que nosotros tengamos una buena calidad de internet, una buena conexión, pues por este intermediario, pues provoque este posible error de conexión o pérdida de información o tiempo de espera excedido, que es un error que creo que alguna vez nos hemos enfrentado en la vida.
Pero lo cierto es que sí hay una flecha, o hay, mejor dicho, una trayectoria monocromática de F hacia A, hay una flecha directa. Y otra cosa muy importante, si nos fijamos entre los vértices A y C, pues no hay una trayectoria monocromática de A hacia C ni viceversa. O sea, no hay una interferencia de por medio porque igual, o sea, quisiéramos que el sistema de redes sea lo más óptimo posible. Entonces, ¿de qué nos serviría que haya una, yo qué sé, una red directa? Una trayectoria monocromática de estos puntos destacados, sí puede ser que los costos, porque exista, ya no sean del todo eficientes. Entonces, algo que vamos a pedir en este modelo es que, estos vértices absorban, por así decirlo, por trayectorias monocromáticas a los demás vértices, es decir, que a partir de cualquier otro puedo llegar mediante una trayectoria de un solo color y no se absorban a sí mismos, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos otro modelaje, otro modelo. Y pues podría parecer que no hubo mayor cambio, porque pues cabe señalar, bueno, visualmente comparando, tenemos la misma cantidad de flechas verdes, rojas y amarillas que en la lámina pasada, que en el modelo pasado. El único cambio que hubo fue que la calidad de BD pasó a ser media y la calidad de FG pasó a ser alta. Podría parecer que no es una gran, no es algo bueno o es algo irrelevante, porque pues tenemos, como decía anteriormente, ¿no? La misma cantidad de flechas azul, verdes, amarillas y rojas, tenemos la misma calidad, en pocas palabras. Pero con este ligero cambio, aunque pareciera que se mantuvo, que todo estuvo equilibrado, que no se ganó ni se perdió, pues sí se ganó, porque con este ligero cambio ya solo nos podemos enfocar en el vértice C, porque a partir de cualquier otro puedo llegar mediante una trayectoria monocromática, incluido el vértice A. Entonces, aunque fue un ligero cambio, pues sí, trajo grandes consecuencias. Este modelaje, este modelo, más bien, mejor dicho, es más óptimo, tanto en costos y quizás en velocidad, ¿no? Entonces, pues sí, eso básicamente, este tipo de conjuntos se le conoce como núcleo monocromático, que debe satisfacer dos grandes propiedades. Una, que absorba mediante trayectorias monocromáticas cualquier otro puntito, cualquier otro vértice y otra que sea un conjunto independiente, es decir, que no haya una trayectoria monocromática entre los vértices involucrados. Entonces, si nuestro conjunto de vértices satisface ambas propiedades, pues podemos decir que es un núcleo por trayectorias monocromáticas, o mejor dicho, un núcleo monocromático. De manera conceptual y formalizando un poquito esta idea, el primer punto que hablé, pues tal cual se le conoce como conjunto absorbente monocromático, absorbe, jala a los demás vértices mediante trayectorias monocromáticas. Y al segundo punto se le conoce como independencia monocromática o conjunto independiente monocromático. Entonces, en conjunto, si bueno, más bien, tomando en cuenta ambos aspectos, si mi conjunto de vértices satisface estos dos puntos, pues puedo decir que es un núcleo monocromático. Yo al menos entiendo la palabra núcleo como que lo más importante o como lo esencial de de la digráfica respecto a los vértices y respecto a esta ideología de las direcciones y y de los colores de las flechas, ¿no? Entonces, pues cabe señalar algo. En la práctica puede ser que al tener muchos vértices y pocas flechas, pues no sea del todo sencillo determinar ya en general si una digráfica tenga núcleo monocromático o no. Entonces, lo que nosotros nos enfocamos en el trabajo, en la tesis y también en esta presentación, es en aquellas digráficas en donde siempre hay una flecha entre cada par de vértices, pero lo vamos a hacer con un poquito de cuidado. Porque, bueno, podría ser un tanto vago, ¿no? Siempre hay una flecha, pero bueno, ¿bajo qué condiciones? Entonces, primero tenemos este tipo de digráficas que se les llama completas, porque tal cual está tanto coloquialmente hablando la flecha de ida como la de regreso. En este caso se dice que si X3 X2 está y X2 X3 también es una flecha de la digráfica, entonces su flecha simétrica existe. Este conjunto de flechas se les conoce como, bueno, su flecha y su respectiva flecha simétrica. Pero bueno, este tipo de digráficas no las vamos a trabajar. Luego, y bueno, no sé si lo mencioné, pero este tipo de digráficas se les llama completas. Por otra parte, tenemos las digráficas semicompletas, en donde las podemos entender que son aquellas donde al menos hay una flecha. Pues que puede ser que esté la simétrica, puede ser que no, pero al menos
va a existir una. Esas tampoco las vamos a trabajar y nos vamos a enfocar en este tipo de digráficas que se les conoce como torneos. Tal cual se les conoce como torneos porque como suena la palabra, pues puede ser una competencia de todos contra todos. Y por ejemplo, supongamos que X1, X2, X3 son jugadores y pues la flecha sale, va de salida del vértice. Si fue ganador, si le ganó en la partida, en el juego al jugador X2. Entonces, pues como es un todos contra todos y en un duelo no puede haber dos vencedores, o sea, uno contra uno no puede haber dos vencedores en principio, pues solo puede existir una única flecha. Entonces, en este tipo de digráficas, claro, bueno, este es un torneo de tres vértices, pero existen torneos de cinco, bueno, cuatro, cinco, seis, siete, n vértices, pero son en las digráficas también que estén coloreadas, pero son las digráficas que nosotros nos centraremos. Ahora, ¿cuál es el peligro o cuál es como la estructura que nos podría causar problemas? Estructura mínima, no puede que haya demasiadas estructuras que causen problemas a la hora de hallar un núcleo por trayectorias monocromáticas, pero pues básicamente las estructuras, y spoileando un poquito, que dan peligro a hallar un núcleo por trayectorias monocromáticas, si lo queremos ver así, son los que se les conoce triángulos arcoíris, pero bueno, ahí vamos con calma. Primero, me gustaría que nos centremos en esta digráfica D. Si lo vemos, pues en efecto es una digráfica 3 coloreada. Bueno, concretamente sus flechas están coloreadas. Y podemos observar que a pesar de que hay tres colores diferentes, pues existe este vértice X2 que absorbe por trayectorias monocromáticas a los demás vértices, ¿no? A X3, pues la absorbe mediante una flecha de color amarillo y a X1 mediante una flecha de color rosa. Entonces, esta digráfica no tiene mayor problema, tiene un núcleo por trayectorias monocromáticas, que en este caso es X2. Además, cabe señalar que como queremos independencia, buscamos que no haya una trayectoria monocromática entre los vértices involucrados en el núcleo, pues, y sabemos que al menos que va a existir una única flecha entre cada par de vértices, pues el núcleo va a constar de un solo vértice. Entonces, por ahí la independencia sale un tanto de gane, porque pues sabemos que en todo caso va a constar de un solo vértice y hasta ahí. Por otra parte, pues tenemos esta digráfica que si bien solo tiene dos colores, pues también tenemos un vértice que absorbe por trayectorias monocromáticas y es independiente, que en este caso es X3. X2 lo absorbe mediante una flecha de color azul fuerte, por así decirlo, y hasta ahí. Y X1, si bien es cierto que no hay una flecha directa, recordemos que nosotros no solo buscamos flechas, sino trayectorias de un solo color, caminitos, por así, una viborita de un solo color. Entonces, X1, pues es absorbido por X3 por esta trayectoria de color azul. Entonces también tiene núcleo por trayectorias monocromáticas, pero pues llega este tipo de estructura, se le conoce como triángulo arcoíris. Y si nos enfocamos, pues en cada uno de sus vértices, tenemos tres opciones para el posible núcleo por trayectorias el núcleo monocromático, ¿no? Primero, si intentamos con X1, pues es cierto que absorbe X3 por una flecha de color verde, una trayectoria monocromática verde, pero X2 no, porque si bien hay una trayectoria, pues no es monocromática, es roja, verde y pues eso no es monocromático. Lo mismo pasa con X2. Bueno, un razonamiento análogo, podemos ver que X2 absorbe a X1 mediante una trayectoria, una flecha azul, pero X3 no lo absorbe porque sí hay una trayectoria, pero no de un solo color y mismo argumento, bueno, similar argumento para X3, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras son las que debemos procurar evitar. O bueno, nosotros, bajo la hipótesis de que no había estos triángulos arcoíris, pues podíamos garantizar, y bajo otras condiciones, que sí existía un núcleo por trayectorias monocromáticas. Entonces, básicamente eso es el por qué excluimos los triángulos arcoíris de los torneos, porque al menos yo como lo veo, es como la mínima estructura fuerte respecto a colores, pero chiquita, que trae problemas. Entonces, excluirlos puede garantizar, bajo otras condiciones, que sí haya núcleo por trayectorias monocromáticas. Por otro lado, pues aquí tenemos tres torneos. Torneo A, B, C son torneos porque, bueno, entre cada par de vértices existe una única flecha, ¿no? Y pues podría parecer que no hay nada interesante aquí, no hay nada, no hay un patrón, no hay algo fijo que tenga estos torneos. Pero pues si lo checamos a fondo, sí lo hay. Primero que nada, podemos ver que el torneo
bueno, los torneos A, B y C, sus flechas están coloreadas con tres colores, exactamente con tres colores. Entonces son torneos tres coloreados. Por otra parte, podemos decir que todo lo que rodea el vértice, ya contemplando las flechas de salida como de entrada, solo consta de a lo más dos colores. Por ejemplo, X1 pues saca una flecha de color rosa y entra una de color azul. X2 pues si bien no saca flechas, entran flechas de a lo más dos colores y lo propio con X3. No entran flechas, pero saca de dos a lo más dos colores, ¿no? Lo mismo pasa con los vértices del torneo B. Si nosotros nos enfocamos, yo que sé, en el vértice B2, pues tanto lo que entra como sale solo consta de dos colores. En otras palabras, y si lo queremos ver de manera más visual, nada más nos debemos enfocar en lo que rodea el vértice y si solo consta de dos colores, pues como que se cumple el patrón que estoy dando, que estoy queriendo dando a entender, queriendo dar a entender. Entonces, ya, y bueno, como anteriormente vimos, esta digráfica sí tiene núcleo por trayectorias monocromáticas, que en este caso es X2, entonces le ponemos estrellita. Y si nos enfocamos o vemos el torneo B, pues también tiene un núcleo por trayectorias monocromáticas, que en este caso es el vértice V3. Absorbe aquí a B2 por una flecha de color rojo, a B1 mediante una flecha de color naranja y a B4 también por una flecha de color naranja. Aunque cabe señalar que la trayectoria no necesariamente debe ser única. Porque si bien es cierto que hay una trayectoria de longitud 1 que solo consta de una flecha de B4 a B3, pues también tenemos la trayectoria de longitud 2 B4, B1 hasta B3, ¿no? Entonces, no necesariamente es única, pero basta que exista una para que se satisfaga esta propiedad de absorbencia monocromática, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos al torneo C, que pues sí, vemos, nos centramos en el vértice U1. Es un núcleo por trayectorias monocromáticas porque, bueno, a U3 lo absorbe mediante una flecha de color rojo, a U4 mediante una flecha de color azul, a U5 mediante una flecha de color rojo, y si bien es cierto que no hay una flecha directa de U2 a U1, pues hay una trayectoria monocromática, ¿no? Que es esta de aquí, esta roja de U2 a U5 a U1, ¿no? Entonces, el resultado o el enunciado que trabajamos, uno de los resultados que trabajamos durante la tesis, y bueno, que vimos que si se podía cumplir o no bajo ciertas condiciones, es el siguiente, que si un torneo no consta de triángulos arcoíris, sus flechas están coloradas con tres colores y lo que rodea el vértice o las flechas que entran y salen de cualquier vértice usan los más colores, pues habrá núcleo por trayectorias monocromáticas, núcleo monocromático. Pues cabe señalar que solo nos asegura la existencia a eso de cuál sea ese vértice tan especial, ¿no? Pero bueno, saber que existe es un gran resultado y un gran aporte, ¿no? Por otra parte, pues quizás puede ser que tanto solo nos queramos centrar en las flechas de salida o de entrada, ¿no? Pero no en no en ambas situaciones. Entonces, pues ya vimos que esta digráfica sí tiene núcleo por trayectorias monocromáticas, que es uno. Pero ¿qué pasa si ahora solo le pedimos que las flechas de salida consten de dos colores y las de entrada puedan ser de más colores? Por ejemplo, X1 cumple esa propiedad porque pues entran dos colores y salen dos colores. Eh, X2, si bien es cierto que entran tres colores, amarillo, azul y rojo, pues solo sale uno. Entonces satisface que a lo más salen dos colores. Lo mismo va a pasar con W1, con W2 y con Z1. La pregunta es si solo nos centramos o pedimos que las flechas de salida sean de dos colores, pues también habrá núcleo por trayectorias monocromáticas. Pues es un poquito más laborioso, pero vamos a ver. Primero, a mí lo que me gustaría es partir el conjunto de vértices, partir pues tal cual como nosotros podemos, bueno, lo hemos entendido, de que cada una de las partes conste de algo, que sean ajenas dos a dos las partes y que la unión de las partes me dé el todo, ¿no? Entonces, aquí la partición propuesta del conjunto de vértices, pues es el conjunto azul, el conjunto amarillo y el conjunto Z1, que al menos la definición de partición sí la satisface, que son las tres propiedades que anteriormente dije. No obstante, a mí me gustaría como que usar esto de acá, la micromaticidad, si es que existe esa palabra, ¿no? El hecho de los dos colores, el razonamiento de los dos colores. Entonces, bajo esta partición, vamos a hacer bueno, implementar un poquito de herramientas.
En términos técnicos, primero vamos a enfocarnos solo en las flechas que haya entre cada conjunto de vértices. Pues entre el conjunto azul solo está esta flecha, entre el conjunto amarillo solo está la flecha W2, W1 y en el conjunto naranjita no hay flecha, ¿no? Entonces, primera propiedad que aparte de que sea partición, queremos que se cumpla es que una vez obtenidas las flechas entre cada conjunto de vértices, si esa estructura y cualquier otra mínima tiene núcleo por trayectorias monocromáticas, pues vamos de gane, porque si queremos que toda la estructura grande tenga núcleo monocromático, pues al menos cada una de estas estructuras, cada de estos pedacitos de la gráfica, de la gráfica del torneo, pues debería tener núcleo por trayectorias monocromáticas. Y pues sí, por ejemplo, el pedacito, las flechas que constan de entre los vértices X1 y X2 pues, o entre el conjunto de vértices azul, pues solo tiene esta flecha y pues sí, X2 es un núcleo por trayectorias monocromáticas. Lo mismo va a pasar con W1, es un núcleo por trayectorias monocromáticas entre todas las flechas que hay entre los vértices de ese conjunto y bueno, Z1 se queda solito, ¿no? Y el segundo aspecto es que sin contemplar, es como un poco lo contrario, ¿no? Si en un primer aspecto consideramos las flechas en las flechas que hay entre cada conjunto de vértices, pues ahora vamos a considerar las flechas que es- no vamos a considerar estas flechas, perdón. Entonces, si sin considerar estas flechas, lo que rodea al vértice solo consta de dos colores, de ahí un poco la idea de partición con base en dos colores. Si no contemplo las flechas que están entre cada conjunto de vértices y lo que rodea al vértice solo consta de dos colores, pues formalmente hablando, podríamos decir que nuestra digráfica, nuestro torneo, tiene una partición bicromática. Bicromática porque, bueno, se puede hacer esta analogía que bajo no considerar ciertas flechas que incluyen los conjuntos de vértices, pues lo que rodea el vértice, lo que rodea el puntito solo consta de dos colores, ¿no? Entonces, un resultado que vimos durante el trabajo es que si tenemos un torneo M coloreado o con M colores, sin triángulos arcoíris, y podemos dar esta partición bicromática, pues habrá un núcleo monocromático, que vuelve a lo mismo, nos da la existencia, pero bueno, eso a saber cuál es precisamente, no. Por ejemplo, pues en este torneo, ¿no? Que exhibí hace un momento. Y pues sí, sí tiene, en este caso sí hay un núcleo por trayectorias monocromáticas porque en este caso es X2. A W1 la absorbe por una flecha de color rojo, a W2 mediante una trayectoria roja, a Z1 mediante una flecha directa azul y a X1 mediante una flecha directa de color amarillo, ¿no? Entonces X2 es un núcleo monocromático. Y bueno, entonces retomando esta pregunta, ¿qué pasa si solo pedimos que las flechas de salida sean de los más dos colores y no haya triángulos arcoíris? ¿Será que es suficiente para que haya núcleo por trayectorias monocromáticas o núcleo monocromático? Pues lo cierto es que bajo este razonamiento no es posible concretar tal resultado. Que no sea posible, bueno, bajo esta herramienta no significa que no sea cierto. En todos los posibles casos particulares que nosotros estemos estudiando, trabajando no significa que no sea cierto, es más bien si se puede dar que no haya triángulos arcoíris y a lo más salen flechas de dos colores, pues sí, sí es probable bueno, es casi seguro que haya un núcleo monocromático. Pero de eso a quererlo ver en el caso general, bajo esta herramienta de dar una partición bicromática, no es posible concluir tal afirmación o conjetura, ¿no? Y que bueno, nosotros hablamos de las flechas de salida, pero ahora, ¿qué pasa si nos enfocamos en las de entrada? Bajo las mismas condiciones que solo las de entrada consten de dos colores. Las de salida pueden constar de más, como es en este caso el vértice A, que saca azul, amarillo y rojo. Pero, ¿qué pasa si solo nos enfocamos en las flechas de entrada que consten de solo dos colores? Pues volvemos a la misma situación. En el caso general, no es posible demostrarlo bajo esta idea, bajo esta herramienta, pero en los casos particulares, que bueno, nosotros podemos imaginarnos, pensar bajo estas condiciones, pues sí, sí, sí va a existir este núcleo por trayectorias monocromáticas, que en este caso, pues es el vértice X. A B por una flecha azul,
lo absorbe mediante una flecha azul, a D mediante una flecha roja directa y a C no hay una flecha directa, pero hay una trayectoria, ¿no? Que es C, B, X y consta de un solo color, entonces sí, X es un núcleo monocromático. Y pues bueno. Muchísimas gracias por su atención. De verdad es un honor poder para mí exponer una pequeña parte de mi trabajo, de algo que disfruté mucho, de lo que estuvimos estudiando estos meses. Y pues cualquier duda o pregunta que tengan, quedo al pendiente. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Marco por tu presentación. Y bueno, como acabas de mencionarlo, vamos a la sesión de preguntas. Ujú. Si alguien tiene una pregunta, pues puede abrir su micrófono y realizarla. Bueno, a ver, yo sí tengo una pregunta, Marco. Sí, Eh, Nos mencionaste al principio diferentes tipos de digráficas completas. O sea, partiste desde la completa, luego definiste semicompleta y llegaste a torneo, ¿no? sí, Pero al final de cuentas, tanto la completa como la semicompleta, pues contienen un torneo, ¿no? Basta con así es. flechas simétricas, bueno, eliminar una, al menos una, Ujú, ya tienes un torneo. Entonces, ujú. la pregunta sería que si tú puedes, si se pudiera demostrar o generalizar los resultados que tienes para torneos que viste en la tesis, se podrían llevar a este otro tipo de digráficas, en particular Eh, ni completas, ¿no? Porque las completas sí tienen ese núcleo, cualquier punto, ¿no? En una completa tiene sí. núcleo, ¿no? Pero para una semicompleta, esa sería la pregunta. Yo digo que sí, porque sí, justo como si ya tenemos en una semicompleta ahí un torneo, pues si ya sabemos que en el torneo va a haber en un núcleo monocromático, entonces podría decirse que da un tantito igual si está una flecha simétrica, ¿no? Al fin y al cabo el núcleo ya lo hay, o al menos así es desde mi punto de vista. Digo, sería verlo porque también en las demostraciones que nosotros trabajamos, sí era muy importante que fuera torneo por esta situación, ¿no? Bueno, si sabemos que no hay una trayectoria monocromática de un vértice a otro, pues concretamente significa que no hay una flecha de ese vértice a ese otro. Entonces, sí sería checarlo, pero a priori podría parecer que sí, nada más que sería checarlo con algunos aspectitos de las demostraciones, ¿no? Hasta qué punto se utilizó el mero hecho de que sí sea torneo. Bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Marco? Bien, yo sí tengo otra. Adelante, adelante. Hay generalizaciones de torneos, ¿no? Por ejemplo, están los torneos bipartitos o capartitos en general, están las digráficas semicompletas locales. Entonces, también, ¿pensaste en este tipo de digráficas, en las generalizaciones de torneos? ¿Crees que otra vez estos resultados, este resultado o resultados que se mostraron para torneos, puedas generalizarlos para este otro tipo? Para, podría ser, o sea, podría ser bajo qué condiciones. Podría ser, yo qué sé, un torneo capartito. Pues qué tanto afecta dar esta partición, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sería ver ligeramente los detalles en cada una de las demostraciones en donde, bueno, quizás bajo unas hipótesis extra o unas hipótesis, sobre todo una clase de hipótesis extra, ¿qué tal si no afecta el resultado, ¿no? O incluso puede ser que sea más fácil hacer la demostración. Entonces, yo creo que sí. Pero bueno, durante el trabajo no, así pensarlo concretamente, no. Bien, gracias. Una más. Sí, Ah, adelante. Durante el desarrollo de tu trabajo, ¿hubo algún momento en el que o sea, te dificultó, que tú dijiste así como que, ay, esto está complicadito, y le tuviste que pensar demasiado, o también alguna parte que te haya gustado? Bueno, más que complicarse, bueno, sí, creo que semana tras semana que estuvimos trabajando dije, bueno, ¿cuál va a ser el reto, no? De esta semana. Pero más que
espantarme por eso, me espanté por ciertos detallitos que hubo durante las demostraciones, así detallitos muy, muy inocentes. Por ejemplo, en esta partición que dimos, bueno, los conjuntos deben ser ajenos, ¿no? Pero había algo en particular que si los conjuntos no eran ajenos, entonces quizás el resultado que se planteaba, el enunciado que se planteaba, no era del todo cierto. O por ejemplo, en estos resultados en donde, bueno, formalmente hablando, en donde el exgrado o el grado de color sea lo más 2, bajo el razonamiento de la partición bicromática, pues no se puede demostrar o no es posible demostrarlo, ¿no? Entonces, sí, ver que bajo esta herramienta no es posible hacerlo, pues sí, yo entré un poquito en pánico de, ay, pues, ¿qué procede, no? ¿Qué podemos hacer? Porque lo más seguro que sí sea cierto, pero de eso a demostrarlo en general y bajo quién sabe con qué herramienta vaya a ser, bajo qué razonamiento vaya a ser, pues sí, eso yo creo que es lo que más se me dificultó, como los pequeños detallitos que se presentaron. Ujú, gracias. Y bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta para Marco? Bueno, no quiero acaparar las preguntas. No, adelante, yo soy todo oídos. Bien, bueno, a ver, otra pregunta. Entonces, ¿qué conocimientos previos necesitas para realizar un trabajo como el que hiciste? Pues yo creo que principalmente saber qué son las gráficas, ¿no? Qué es formalmente una gráfica, a partir de qué idea o qué concepto se define. Y bueno, una vez teniendo los conceptos básicos de teoría de gráficas, gráfica, árboles, gráficas bipartitas, recorridos, coloraciones, pues es muy importante también adentrarse a las digráficas que pues sí, ya ciertos resultados o ciertos razonamientos ya no se valen porque no es lo mismo U, B que B, U, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, yo creo que primero, esencialmente, tener una base sólida del concepto o de la teoría de gráficas y de ahí un poco sobre teoría bueno, del campo de las digráficas. Ujú. ¿Y materias básicas? Pues así tal cual como se conoce, bueno, aquí en la facultad, pero en muchos lados se les conoce simplemente como teoría de gráficas, pero bueno, aquí en la facultad de ciencias, un buen curso yo creo que de gráficas y juegos y de teoría de gráficas 2, Ujú, esencialmente. Sí. ujú. Y O si no es posible gráficas y juegos, teoría de gráficas solo. bien, bien, bien. Muchos le huyen a elaborar tesis, ¿no? Sí. Ese es su mayor temor, el enfrentarse a realizar una tesis. Tú hiciste una tesis, entonces, ¿tú qué beneficios podrías decir que te trajo el realizar este trabajo escrito? Bueno, pues yo creo que muchos beneficios, porque no es, por ejemplo, yo estuve acostumbrado, pues, por unas causas quizás de mi parte, a siempre estar presionado con las materias, ¿no? Pero lo cierto es que no es no son, son aprendizajes totalmente distintos. Yo al menos siento que no es lo mismo aprender, bueno, sentarse en un salón, tomar su clase y, bueno, realizar las evaluaciones y ya, a sentarte y enfocarte en un tema en especial. Yo creo que aprendes muchísimas cosas que si no realizas este trabajo, ya sea en la formalidad general de escribir matemáticas, ¿no? O de pensar en matemáticas. Puede ser que quizás pequeños aspectos que no se nos dan en la carrera, que no se nos dan en las materias, sí se aprenden en la tesis. Que pues dar formalidad, quizás ocupar los grandes resultados que ya están probados o incluso demostrar estos resultados, ¿no? Que pues ya se sabe que son del todo ciertos, pero bueno, para el trabajo que se va a escribir son necesarios entenderlos y demostrarlos. Entonces yo creo que sí, es un aprendizaje total, bueno, no totalmente distinto, solo ya distinto a cuando uno lleva sus materias, al menos así es desde mi punto de vista. Y pues es muy interesante y qué mejor si te llevas bien con tu tutor. Que bueno, si es el caso, pues porque también aprendes aspectos de la vida en general muy buenos
y bastante, que sirven bastante, ¿no? Tanto para persona como posible matemático, científico. Y pues sí, ayuda muchísimo escribir este tipo de trabajos porque te da un poco más de perfil a cómo podría salir si no realizas este trabajo. Muchas gracias, Marco. De Eh, nada. ¿Alguien más para finalizar? Ah, bien. ¿Sí, Belisa? Te escucho. A ver. Sí, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. sobre tu tesis, ¿no has pensado cómo enfocarla de alguna manera para que tú puedas abarcarla en el campo de investigación? Pues mira, es curiosa esa pregunta, enfocarla hacia un campo de investigación. Pues mira, no sé si se puede responder tal cual con lo que voy a decir, tu pregunta, pero lo cierto es que quedarán muchas preguntas abiertas, como se vio en la exposición. eh, no sé, no es posible demostrarte el resultado contra el razonamiento. Entonces esa pregunta se quedó abierta y posiblemente no sé, puede pasar un año, 2 años, 6 meses, 10 años, y puede entrar a investigación, ¿no? Entonces, con estas pequeñas preguntas abiertas o con estos detallitos que se quedaron durante la tesis o ciertos resultados que, bueno, dijimos, ok, es que si no agregamos esta hipótesis, no es... muchísimas gracias, doctora Eugenia. Muchas gracias y saludos. Pero sí, o sea, por estas preguntas abiertas y por estos detallitos que quedaron ahí, o bueno, detallitos que se tuvieron que agregar para que sí fuera cierto sí fuera del todo cierto nuestro enunciado, nuestro resultado, pues sí, yo creo que sí se puede ir como a investigación, pero bueno, no sé si tal cual ya yo más adelante pueda hacer eso o ya le corresponde a otra persona, pero sí, poder que se pueda ir a un poco más de manera técnica o de manera formal, sí. Sí, por estos detalles que, bueno, no son para menos. Nosotros vimos que se cumple para los casos particulares, por ejemplo, esto de las flechas de salida nada más o flechas de entrada nada más, que bueno, eso se le conoce como exgrado y ingrado de color. Pero sí, 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 yo creo que está totalmente abierto a que este tema tenga mucha riqueza respecto a la investigación. Y si no es por el mero tema de los conjuntos absorbentes en los torneos coloreados, pues quizás pueda conectar con otras ramas o áreas de la teoría de gráficas. Ok, gracias. De nada. Bueno, muchas gracias por su participación. Entonces, terminamos la sesión de preguntas y vamos a finalizar con el doctor Tecpa. Gracias, Lucio. Marco, ¿me das chance de compartir Sí, pantalla? claro. Oh, Listo. gracias. Entonces, nada más déjenme compartir un ratito. Y bueno, ahí ya que están viendo mi pantalla, pues nada más quería agradecer a Marco por su presentación y también a invitarlos a todos al seminario de divulgación de tesis, que bueno, esta fue la última plática del año, no solo del semestre, también del año. Entonces, pues nos vamos a ver hasta el siguiente año. Todos aquellos que quieran participar con alguna de sus pláticas, platicando sobre sus trabajos de tesis, pueden buscar a la doctora Rocío. Su correo ya se encuentra en pantalla, que es usagitsukino.mx@ciencias.com.mx. O también viniendo a ver las pláticas de manera presencial, más bien virtual, pero el momento. O si no, también pueden buscarnos en redes sociales. Tenemos el Facebook de Seminario de Divulgación de Tesis y también nuestro canal de YouTube en el que se han subido todas las pláticas por si quieren volver a ver esta y otras pláticas que ha habido aquí también en el seminario. Entonces pueden ir a echarles un ojo allá. Vale, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por asistir y pues felices fiestas, felices vacaciones y nos vemos el siguiente año. Muchas gracias a todos.